Buenos días, hermanos. Creo que hoy es exigible el poder hacer una relectura de estos textos bíblicos a la luz del acontecimiento guadalupano, la fiesta de San Juan Diego, el primer protagonista de ese acontecimiento que hoy celebramos. Miren, el Adviento comienza hoy con una expresión hermosa del profeta Isaías, que podríamos resumir en la frase de que Dios no habla nunca para juzgar, sino para consolar. Y el verbo al mismo tiempo aparece en modo imperativo: consuelen, hablen al corazón. La evangelización nunca inicia con un mandato de enseñar, sino con un mandato de consolar. El gran teólogo protestante Karl Barth decía que la primera palabra de Dios al hombre no es un reproche, sino una promesa. Y creo profundamente que es así. El Señor prepara un camino en medio del desierto, este es el Adviento, pero para acercarse Él al hombre, no para que el hombre pueda subir hasta Él. En este sentido, la primera evangelización en México no empezó con un discurso, sino con un gesto de consuelo. Todavía hoy, si vamos a los pies de nuestra Madre de Guadalupe, vamos a escuchar esta palabra: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Es decir, son palabras que sintetizan todo ese capítulo 40 de Isaías. Es decir, con María la palabra eterna se vuelve caricia, abrazo. San Juan Diego fue el primer destinatario de esta pedagogía, un hombre sencillo, invisible para el poder. Fue elegido como arca de un mensaje que habría de transformar todo un continente. Decía la mística francesa Madeleine Delbrel: Dios escoge lo pequeño para que nadie confunda su fuerza con la nuestra. Y San Juan Pablo II, en una de sus visitas a México, no recuerdo cuál, decía: en Juan Diego, Dios mostró que se complace en levantar al humilde para hacer brillar su misericordia. El Evangelio nos muestra el corazón de Cristo en su forma más pura. Es decir, no soporta que uno solo se pierda. Su lógica desconcierta, deja a 99 seguros por un solo extraviado. Pero en esa locura está precisamente la revelación divina. El Papa Francisco lo decía con mucha fuerza en Evangelii Gaudium, número 47. Termina diciendo: la Iglesia no es una aduana, es un hogar paterno donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Me van a permitir que yo les lea hoy completo este número 47, porque creo que representa muy bien lo que fue el mensaje guadalupano Juan Diego, lo que representó Juan Diego para nuestro pueblo. Pero también es una llamada de atención de lo que tenemos, la llamada que nosotros recibimos hoy de Dios para poner en práctica nuestra fe. Dice el Papa Francisco en la exhortación: la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas por todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad. Y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, que es el bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones
también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores de la misma. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Impresionante, ¿verdad? Sí. Ojalá pudiéramos ponerlo en práctica. Iglesia de puertas abiertas. En el número 49 tiene para mí la frase que más me gustó cuando por primera vez leí esta exhortación del Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada, herida por salir a buscar a los alejados, que enferma por encerrarse y aferrarse a la seguridad de sus propias estructuras. Número 49. Miren, mi intuición pastoral, cuando medito sobre este Evangelio, es muy concreta. Y espero que no tenga nada de herejía. Les voy a dar mi opinión, pero no es dogma de fe. No es necesario que la crean. Miren, quien nunca ha sido buscado, quien nunca ha sido encontrado, quien nunca ha sido curado por Cristo, quien nunca ha sido cargado sobre sus hombros, difícilmente comprende la misericordia. La seguridad del redil puede volverse soberbia. El gran Bernanos lo expresaba así: el peor pecado de los justos es olvidar que también fueron rescatados. Y es un grave problema que vivimos en la Iglesia, que señalamos a los de fuera como si fueran los malos, intentando justificarnos a nosotros como salvados. Hay una cierta riqueza espiritual que solo posee el que fue levantado del suelo, el que fue curado después de haber estado herido, el que sintió el alivio de su peso sobre los dulces hombros del pastor. San Agustín lo decía así, dice: Dios te busca a ti más de lo que tú le buscas a Él, porque Él te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Ya que estamos en el contexto de aquella primera evangelización con San Juan Diego, decía Tata Vasco de Quiroga: solo quien ha sido levantado de su miseria sabe cuánta gratitud nace del ser rescatado. Miren, la evangelización de México comenzó al estilo del buen pastor, buscando al alejado, al lastimado y al que se sentía insignificante. Y por eso la Virgen no se apareció en la catedral, sino en el cerro del Tepeyac, y no a un príncipe, sino a un indio pobre, y le confió una misión, podríamos decir, imposible. Tú serás mi embajador, le dice la Virgen, el más pequeño de mis hijos. Como dice el Papa San Juan Pablo II, dice: en Juan Diego vemos la delicadeza con la que Dios entra en la historia de los pueblos, haciéndolos protagonistas a ellos mismos de su plan. Y esto se complementa perfectamente con aquella otra frase de aquel otro polémico Fray Servando Teresa de Mier, que decía: México aprendió la fe no por la imposición de los fuertes, sino por la ternura de una madre. En Juan Diego no solo comienza una devoción, sino una iglesia en salida, que habla la lengua del pueblo, que cura heridas, que acoge a los que sufren. Su tilma es la imagen de la madre, y es la prueba de que Dios no espera en el templo a que el hombre vuelva. Él sale a su encuentro, para volver a traer precisamente a la iglesia esa savia nueva del Evangelio, a una iglesia tantas veces parapetada en una estructura impermeable. Recuerdo una vez esas palabras del Papa Francisco, solicitándonos dejar salir a Jesús de los templos para volver a ir al encuentro del hombre. Pero incluso cuando contemplamos el acontecimiento guadalupano, es incluso necesario invertir el proceso de interpretación, rasgar una vez más el velo del templo, esa impermeabilidad, pero ya no para dejar salir a Jesús del templo, sino para dejar entrar a Cristo a la iglesia. Espero que no me excomulguen por decir esto algún día. No sé si ustedes han estado en San Francisco, California.
Yo cuando estaba estudiando allí, me acuerdo la primera vez que visité la Catedral de San Francisco. Una obra magistral, le llaman La máquina de escribir. Toda una estructura que solamente tiene un pilar en medio y de ahí se abre y flota todo el templo. Una obra arquitectónica fabulosa de Pierluigi Nervi. A mí lo que me sorprendió cuando entré en aquella catedral es que no hay santísimo, no hay sagrario. Y me acuerdo de un testimonio muy curioso, porque éramos un grupo y ahí era puro turista, chino, japonés, ¿no? Sí, fotos, pues. Sí, es verdad que había un altar en el fondo, pero se hizo una prueba, un experimento de preguntar a los japoneses, que son poco cristianos, ¿no?, que no conocen nuestras tradiciones, cómo se imaginaban a Dios después de haber visitado ese templo. Y la respuesta más chocante fue: un músico. Dios es música. ¿Por qué? Porque el elemento que más impera en ese templo es un órgano enorme de tubos. Y es lo que ves cuando tú entras al templo, un órgano enorme, con un pequeño altar en el fondo, pero no hay presencia divina. Lo digo simplemente como testimonio, porque incluso en nuestras estructuras modernas muchas veces podemos cometer el error de quitar a Cristo del centro. Entonces, ¿qué sentido tiene el templo de la iglesia si no te conduce a Dios? Por eso yo hasta me atrevo a invertir el orden, no dejar salir a Jesús del templo, es que tenemos que volver a meter a Dios en el templo, porque a veces ya lo hemos excomulgado a Él. Monseñor Luis María Martínez, usted recordará, arzobispo de México en la época de la Cristiada, gran místico del siglo XX, llegó a decir que la Virgen de Guadalupe no pide templos de piedra, sino corazones donde pueda engendrar de nuevo a su Hijo. Y también decía: la misericordia no consiste en esperar a que el herido llegue a nosotros, sino en ir a buscarlo. Por tanto, hoy México está lleno de ovejas heridas, alejadas, desencantados, confundidos, lastimados por la Iglesia o por la vida, o por ambos. ¿Qué es lo que nos pide el Adviento hoy? Caminar hacia ellos. ¿Qué es lo que nos pide el Evangelio hoy? No perder tiempo con juicios, sino con búsquedas. ¿Y qué nos pide Guadalupe? Que les hablemos al corazón, que les hablemos de Dios. Decía Romano Guardini que el cristianismo comienza cuando alguien se sabe amado sin haberlo merecido. Y eso es lo que espera el hombre de nosotros. Por eso la Iglesia, que solo reprende, no evangeliza. Ahora, una Iglesia samaritana que sale y sobre todo que deja entrar, esa sí evangeliza. Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, el pobrecito, decía: cuanto más despreciado era un hombre, más cerca sentíamos que estaba Dios de él. Miren, el Adviento es el tiempo en que Dios viene a buscarnos. Resta obviamente dejarnos encontrar y encaminar, conscientes de que ya no es una ruta de ida, porque esa ruta fue fallida, era ineludible, en el sentido de que fallamos en lo básico. Diseñamos rutas sin haber fijado antes el destino. Obviamente estábamos destinados a perdernos. Hay dos citas de Lewis Carroll que siempre me apasionaron. Bueno, en realidad primero me asustaron y luego ya cuando tuve un poquito más de madurez y discernimiento me apasionaron realmente. Alicia en el País de las Maravillas, creo que todos lo hemos leído, ¿no?, en la escuela por lo menos. Decía, pone estos dos diálogos que para mí son impresionantes por lo que representan. Decía Alicia: no quiero caminar entre locos. Y le responde el gato: no puedes hacer nada, aquí todos estamos locos. Y hay otra más impactante todavía. Cuando le pregunta Alicia al gato: ¿quieres decirme por favor qué camino debo tomar desde aquí? Y el gato le responde: eso depende mucho de dónde quieras llegar. Y dice Alicia: no me importa mucho el sitio.
Y el gato responde, entonces no importa el camino que tomes. Qué gran verdad, qué gran mensaje. O sea, si nosotros no hemos descrito cuál es nuestro destino de vida, ¿cómo puede ser el camino que diseñe, ¿no?, que conduzca hacia allá? Ese es el gran fallo hoy de la humanidad. Miren, la fiesta de Juan Diego nos recuerda que él siempre elige lo pequeño para llevar a cabo lo grande. Que la Virgen de Guadalupe nos conceda ser una iglesia que consuela, como Isaías, que busca, como el buen pastor, y sobre todo que evangelice, como la Virgen de Guadalupe, acercándose, sanando y sobre todo hablando al corazón con cariño. Que así sea.